Buenas tardes, noches, bienvenidos al ciclo de mesas verdes del modelo desarrollista al modelo neoliberal, ¿no? Esta es la segunda mesa en la que nos acompaña Javier Aguilar como ponente principal, Natalia González, historiadora, directora general del Instituto y especialista en educación, y Marcos García, investigador también del Instituto de Estudios Peruanos, especialista en educación y con un doctorado en historia. Bueno, vamos a empezar esta mesa que se titula La reforma educativa del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, es decir, la reforma educativa de Velasco. Permítanme unos minutos presentar a Javier Aguilar, nuestro ponente de hoy. Javier es historiador por la Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en estudios globales por la Universidad de Shanghái y es autor o ha escrito una tesis importante sobre el tema, una tesis que se llama Choque de Revolucionarios, es una tesis sobre el SUTEP, los profesores maoístas y la reforma educativa. Bueno, vamos a escuchar entonces a Javier, vamos a tener como comentaristas a Natalia y a Marcos, y bueno, Javier, tienes entonces la palabra. Gracias, Fernando. Primero, saludar a todos los que nos estén oyendo ahorita en vivo mediante la transmisión del IEP y sobre todo a Marcos por la oportunidad ahora de hacer esta ponencia y este seminario, ese ciclo de mesas verdes en torno a la historia de la educación en el Perú. Voy a compartir mi pantalla, me confirman cuando se pueda ver. Sí, como mencionó un poco Rolando, esta presentación está basada en mi tesis de licenciatura, en la que, digamos, lo que me llamó la atención fue por qué los maestros se habían opuesto a la reforma educativa de 1972, sobre todo cuando, digamos, habiendo leído, era una reforma que fue considerada en su momento como relativamente positiva, innovadora y que, digamos, tuvo buenas críticas a nivel, digamos, teórico, ¿no? Y ahora voy a centrarme en esta pequeña ponencia en explicar qué fue la reforma, qué fue lo que planteó y, digamos, cuál fue su balance. Como tal, me voy a centrar únicamente en lo que es la reforma educativa como tal y no en todo el universo de políticas educativas que se emitieron durante el gobierno revolucionario, que hay otras que escapan al tema de la reforma, ¿no? Me voy a centrar únicamente en ella. Entonces, la estructura de la presentación es la siguiente. Primero voy a hablar sobre el contexto de la educación en el Perú, voy a hablar sobre la comisión, sus influencias y cuál fue su diagnóstico. Luego voy a hablar de cuáles fueron las propuestas y cambios implementados y cuál fue su balance final para abrir una discusión general sobre lo que es, digamos, esta etapa de pensamiento desarrollista en la educación para sobre todo contrastarlo con las siguientes mesas que vengan a futuro cuando ya entremos a hablar de lo contemporáneo, lo neoliberal, por así decirlo. Ok, entonces comencemos con un breve contexto, ¿no? Durante el siglo XX, el Estado peruano vivió un crecimiento exponencial a nivel de inversión en lo que era educación, ¿no? Si bien en el siglo XIX habían unos intentos bastante tímidos, realmente fue con la República Aristocrática en 1905 que realmente se comenzó a dar un gran impulso en lo que era materia de educación nacional después de varios debates en torno entre los aristócratas, ¿no? Para decidir cómo debería manejarse ese tema. En 1905 se creó la primera escuela normal de varones, que tenía como objetivo formar nuevos profesores. Y si bien en esa primera etapa había un bajo alcance a nivel de cobertura educativa, es decir, muy poca gente podía acceder a la educación, había un alto nivel de inversión tanto por alumno como a los maestros, ¿no? Cada maestro, estaba formado con muy buenos profesores, equipo de última generación para la época, etc. Y recién estaban como que, también los profesores gozaban de un buen nivel de prestigio a nivel de la sociedad, ¿no? Ellos llegaban a determinados pueblos, eran las personas, los maestros que educaban a la gente, les daba un alto nivel de solvencia también económica y prestigio social, ¿no? Y claro, esta primera reforma recibió oposición de grupos más elitistas que decían no había necesidad, y bueno, también de los gamonales, ¿no? Que decían que no había necesidad de realmente educar a las clases bajas, ¿no? Hay unos cuentos de Arguedas en los cuales se retratan esta suerte de, digamos, dicotomía en las cuales los gamonales simplemente decían
¿Para qué, o sea, por qué habríamos que nosotros tener que educar a los indios? Ellos no lo necesitan, ¿no? Pero bueno, eh, se fue avanzando así la educación, pero aún recién, digamos, para finales de la República Aristocrática, esto era un avance que era muy todavía, digamos, bajo, ¿no? En Ayacucho habían 137 escuelas con 148 maestros para 300.000 habitantes. O sea, si hacemos acá el ratio de maestros por habitantes era sumamente bajo. En Puno también 143 con 165 maestros, en Junín 248 escuelas, 341 maestros, Cajamarca 225 para 294. Entonces, en este momento lo que primaba era fundamentalmente una realidad de la escuela unidocente, ¿no? De escuelas donde prácticamente había un único maestro para toda una comunidad. Y como dice Contreras, Carlos Contreras, el trabajo del maestro era fundamentalmente solitario, por así decirlo. Pero hagamos un flash forward hasta los 60, 70, que es el periodo de la Reforma. Y acá vemos que tenemos un punto medio entre cobertura y calidad, ¿no? Hoy en día, en el siglo XXI, podemos decir que tenemos una gran cobertura educativa, que con universidades y colegios públicos y privados para todo tipo de presupuesto, pero como bien se vio con la reforma digamos, de la universidad, con digamos, la Comisión de Mora, muchas de estas universidades realmente no tenían una buena calidad, ¿no? Pero en los 70s este era un punto de transición, donde la cobertura estaba creciendo, los maestros se estaban volviendo paulatinamente más y comenzaban a ser actores políticos a nivel digamos, mediante sindicatos más interesantes, y es donde se está viviendo todos estos cambios, ¿no? Entonces, tenemos que los partidos y políticos también querían congraciarse con nacientes sindicatos de maestros, porque eran un público votante también interesante, y habían problemas inmediatos, ¿no? Por ejemplo, en los 60s, Belaúnde da la promesa de que él iba a aumentar los sueldos de los maestros, pero esto lamentablemente lleva a problemas económicos, porque la promesa que había hecho era muy como que exagerada, y lleva a que tenga que decidir que se congelen los maestros, que se congelen los sueldos de los maestros, ¿no? Y naturalmente esto no sintió bien en muchos de ellos, que ya para entrar a los 70 seguían con un sueldo congelado, ¿no? A la par, había todo un proceso por el cual se estaba creando digamos, un sindicato unitario de trabajadores de la educación del Perú, que fue el SUTEP, y también se vio en esa época una radicalización marxista y maoísta entre los maestros, que es algo que, digamos, no voy a cubrir mucho en el tema en esa presentación, pero el maoísmo comenzó a ser una ideología que fue penetrando bastante varios sindicatos, fundamentalmente los de maestros, y también algunos gremios de estudiantes, que digamos, jugó un papel sumamente importante en esta época y en contrarreforma, ¿no? Acá unas cifras. Por ejemplo, en los 60, esas cifras son de S.C. Churchill, que realizó un estudio encargado por la UNESCO. Y, por ejemplo, vemos que en los 60 había una matrícula de, por ejemplo, prácticamente 1.500.000 alumnos, que va aumentando considerablemente en los 70. Sin embargo, si ven estas cifras, acá hay unas cosas preocupantes, ¿no? Fundamentalmente el ratio de secundaria, ¿no? Tenemos que más de 1 millón comienza en la primaria, pero pues, solo casi 200.000 termina en la secundaria, lo cual, digamos, mejora un poco en los 70, pero sigue siendo alarmante. También tenemos cifras preocupantes a nivel de ratio entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, los hombres duplican a las mujeres en el rango de 15 y 16 años de edad. Y bueno, una tasa de alfabetismo que para 72 seguía aproximadamente bordeando cifras peligrosas como 20% de 15 a 39 o por ahí, ¿no? Entonces, eso es un poco cómo estaba la educación en este momento, ¿no? Entonces, en base a todo lo que se estaba viviendo en la época y en base también digamos, lo que el mismo gobierno revolucionario comienza a proponer. Cuando entra Velasco tiene la idea de hacer una transformación radical de la sociedad y naturalmente en este mundo nuevo se requería un nuevo sistema de educación, ¿no? La lectura que tenía el gobierno revolucionario era había unos opresores, unos oprimidos, y la educación que había correspondido a la anterior tenía que cambiarse para que también se rompa un poco esta cosmovisión, por así decirlo, en la cual muchos habían terminado de educar, ¿no? Y para ello crean una comisión que queda a cargo de algunos profesionales digamos, profesionales expertos en materia de educación, y le dicen, por favor, ustedes encárguense, armen una reforma, nosotros la implementamos, ¿no? Entonces,
La Comisión de Reforma Educativa es establecida en el 69 y, digamos, de nuevo, es compuesta por destacados expertos en materia de educación y pedagogía. Varios habían enseñado anteriormente en el CAEM, el Colegio de Altos Estudios Militares, y, bueno, estuvo compuesta por más de 100 miembros. Fue dirigida por Emilio Barrantes y entre sus miembros destacan Augusto Salazar Bondi y Enrique Peñalosa. Esta comisión es un ejemplo de, digamos, una colaboración entre intelectuales y militares, ¿no? Al igual que otras reformas de Velascato. En este caso, digamos, le dan terreno libre a estos intelectuales que algunos han sido profesores de los coroneles, de los generales, le dicen, armen ustedes el plan, nosotros vamos a implementar, ¿no? Hay una tendencia, digamos, progresista, desarrollista entre estos profesionales y hay consenso en la necesidad de cambios radicales para el país. Sin embargo, algo que es criticado, que resalto un poco en mi tesis, es que, digamos, esta es una comisión de grandes expertos, por así decirlo, ¿no? Y no se toman, en la gran ausencia de quien está conformando esta comisión, no se incluyen a miembros del magisterio peruano, ¿no? Que en esa época todavía no estaba fundado el SUTEP, pero igual no hay una retroalimentación de parte de esos expertos con los maestros, digamos, de base, por así decirlo, ¿no? Eso es alguna cita, digamos, directa de una publicación de la comisión, ¿no? Que dice, el problema de la educación no puede ser enfrentado como uno de simple modernización de procedimientos e instalaciones, sino por el contrario, como una tarea que demanda, al igual que otros problemas básicos del Perú, medidas drásticas y coherentes de verdadero carácter transformador. Así, más que cualquier otra situación, dentro de un proceso revolucionario, las medidas educacionales son indesligables de otras medidas y acciones de transformación socioeconómica. Y acá podemos ver, de nuevo, cómo la reforma se veía como necesaria parte de una transformación drástica y cómo se ve como articulada dentro de este proceso de transformación de la propia revolución que están realizando en ese momento, digamos, Velasco y los militares, ¿no? El director de esa comisión fue Emilio Barrantes, quien era una eminencia en el rubro de educación. De hecho, Barrantes fue parte de las primeras promociones de la Escuela Normal de 1905, ¿no? Y él, digamos, vivió toda esa transformación del proceso educativo y de la escena educativa peruana, ¿no? Dentro de uno de los libros teóricos, yo rescato este, que se llama Pedagogía, en el cual él menciona que la educación poseía 6 fines, ¿no? Un poco para entender cómo era la visión de quienes estaban desarrollando esta ley. Primero, desarrollo de aptitudes, referido a capacidades individuales, un perfeccionamiento armónico, la idea de una educación que sea física, intelectual y moral, la formación de la personalidad del individuo, tratar de fomentar la autoeducación y el autodominio, con el cual la idea es guiar al alumno hacia una idea del bien, un camino del bien, una eficiencia social vinculado a la convivencia pacífico-moral y proactiva en beneficio de la comunidad, en este caso el país, y también la promoción de la cultura, ¿no? La reforma buscaba reafirmar el valor de los ciudadanos en sí mismos, reconociendo su dignidad más allá de cualquier origen social, de clase o, digamos, de género o sexo, ¿no? En la idea de que ellos puedan autogobernarse y decidir su futuro por su propia cuenta. Esto, digamos, mencionan bastante en los documentos que ellos proponen la idea de la liberación, ¿no? Que va de la mano con una teoría que era relativamente, digamos, dominante en ese momento, digamos, en la escena intelectual limeña latinoamericana, que es llamada la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Freire, digamos, proponía que la educación contemporánea lo que estaba haciendo era reproducir algunos patrones o vicios de la sociedad, patrones de dominación entre clases altas y bajas, y que era necesario una nueva pedagogía para, digamos, tratar de liberar, valga la redundancia, a estas clases bajas de este yugo opresor y que puedan realmente ser libres, ¿no? Él dice que, por ejemplo, esta opresión puede manifestarse a nivel de inferioridad psicológica, ¿no? Acá cito, la autodesvalorización es otra característica de los oprimidos. Resulta de la introyección que ellos hacen de la visión que de ellos tienen los opresores. De tanto oír de sí mismos que son enfermos, indolentes, que no producen en virtud de todo esto, termina por convencerse de su incapacidad, ¿no? Y este tipo de, digamos, eso es un poco el espíritu que menciona Freire con respecto a esta pedagogía del oprimido, y que cuando analizamos otros, digamos, párrafos, otras propuestas de la Comisión de Reforma, hay varios temas en común. Por ejemplo, acá otra cita de la reforma. Se comprende que la reforma, para ser profundamente humanista,
tiene que definirse como un movimiento orientado al desarrollo y al cambio estructural de la sociedad peruana y, en consecuencia, a la liberación y afirmación de nuestro ser nacional. Solo así puede contribuir a la realización de las grandes mayorías nacionales a superar su marginación y su opresión seculares y canalizarlas hacia la creación colectiva de una sociedad justa y de plena participación y de cultura original y fecunda, por primera vez auténticamente nacional. Entonces, hay mucho de ese, digamos, hay muchos temas afines en lo que la comisión propone con ese tipo de, digamos, teorías que de nuevo eran sentido común, eran populares dentro de la época, dentro de los fines de los 60 y inicios de los 70, ¿no? Y que también va de la mano con otro tipo de teorías de ciencias sociales, como fue la teoría de la dependencia en esa época. Y sí, además de esto, hay muy enfoque nacionalista dentro de lo que propone la reforma, que también va un poco alineado con los objetivos ya más macro de la revolución, ¿no? Porque esta liberación y desarrollo solo se consideran con un estrecho vínculo entre el educando, quien se educa, y su comunidad, que en este caso era el país, sobre todo, y hay alto énfasis en esta, digamos, en resaltar la coyuntura, ¿no? En una coyuntura de cambios que es necesario que el educando participe para poder transformar la sociedad en una que sea esencialmente democrática. Ahora bien, teniendo todo esto ya entendiendo qué es lo que ellos pensaban, entendiendo qué ópticas tenían, algo que hace la comisión es un diagnóstico bien profundo de cómo era la educación peruana, y creo que este diagnóstico es sumamente importante para, digamos, como fuente histórica, ¿no? Para ver cómo estos, digamos, expertos analizaron y qué problemas encontraron dentro de la educación nacional hasta el momento, ¿no? En primero, acá he resaltado lo más importantes dentro de la lista que presenta el documento. En primer lugar, hay una baja producción en relación a una inversión alta del Producto Nacional Bruto, ¿no? Que para, digamos, antes de la reforma, estaba bordeando el 4.8 del PNB, lo cual es una inversión bastante alta a nivel, digamos, en porcentaje, pero que no se estaba traduciendo en mecanismos de, digamos, no se estaba traduciendo en buenos resultados. Además, ellos critican bastante la ausencia de mecanismos de recuperación. Como hemos visto anteriormente las cifras, ¿no? Había mucha gente que empezaba la primaria, pero poca gente que realmente se graduaba a terminar la secundaria. Y esto implicaba que haya un alto nivel de deserción. Y como la mayoría de estos desertores realmente pertenecían a clases bajas, estaban concluyendo que estos mecanismos y cómo es que estaba el sistema actualmente tenía un carácter discriminador, ¿no? Y había que corregir esto. Además, a nivel de pedagogía, critican que había mucho verbalismo y memorismo y una tendencia academizante. Siguen además criticando lo que es el burocratismo, una, digamos, demasiada burocracia estatal y muy centralizada. Y también añaden que hay una inadecuada formación y selección del magisterio, ¿no? de los maestros. El que ellos reconocen es el elemento más importante para realizar cualquier tipo de reforma educativa, pero aún así proponen que, digamos, actualmente cómo se están formando es inadecuado. Estas críticas son todas dirigidas, o sea, salvo, bueno, el tema de los maestros, ¿no? Son dirigidas hacia el Estado peruano, porque en esta época lo privado era marginal. Incluso estas escuelas, institutos pedagógicos para formación de docentes, para formación de maestros, eran también parte del Estado, ¿no? Así que esa es una crítica fundamentalmente a cómo el rol del Estado había estado, digamos, fallando de cara al tema educativo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, he escuchado otro tipo de críticas que van hacia, por ejemplo, el alumno en el sentido de deficiencias en la nutrición, por ejemplo, ¿no? Que hay mala nutrición y eso impide que el alumno pueda realmente aprender mejor ese tipo de cosas. Esto está ausente en este estudio de los 70, ¿no? Y bien, ya habiendo realizado ese diagnóstico, ellos finalmente proponen una reforma que está guiada en esos principios, ¿no? En primer lugar, libertad de educación, entendida como la capacidad que tendrían los ciudadanos de escoger cómo formarse, y también el tema de poder convalidar una educación no escolar, que pasaré a profundizar ello en breves momentos. 2, obligatoriedad de la educación básica y gratuidad de la enseñanza. Participación de la sociedad en el proceso de educación y una educación flexible para, de nuevo, un individuo libre, con un énfasis en la formación de lo que era el pensamiento crítico y una énfasis para la gente, para una educación para gente que trabaja, ¿no? Entonces, bien, teniendo esto de base, voy a pasar a comentar qué fue lo que realmente propuso esta reforma. Esto es un poco, es un gráfico también de Ceci Churchill de UNESCO,
Es un gráfico de cómo se encontraba la educación antes de la reforma, ¿no? Habían 11 años, cada, digamos, cuadrado es un año, y una educación regular que seguía una secundaria general, una secundaria técnica, y digamos, la general avanzaba hacia la universidad y hacia, digamos, la formación de docentes, ¿no? Además, habían clases vespertinas para adultos, ¿no? Y bueno, eso es un poco los escalones de cómo se ubicaban las personas de acuerdo a su capacitación escolar, ¿no? Y la capacitación artesanal, llevando a calificadores, nivel de trabajadores calificados, esto generando técnicos, esto generando ya profesionales a nivel universitario, ¿no? Lo que la reforma propone es lo siguiente. Dentro de todo, proponen añadir un año extra para que la educación la escolar sea de 12 años en vez de 11. Pero proponen primero, lo que más resaltante es esto de acá, ¿no? Que exista una educación a la par, llamada educación básica laboral, que es pensada en gente que se ha atrasado, que no ha podido seguir la educación normal y que pueda ponerse al día, ¿no? Esa es pensada para gente que trabaja, gente mayores de 15 años, gente, digamos, mayor que no pudo terminar de graduarse. Ellos ponían énfasis en que es necesario un sistema para hacer que todos los desertores puedan realmente culminar la educación, ¿no? Y que va a estar obviamente dividida entre primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Y luego proponen la creación de esto que se llaman las ESEP, voy a pasar digamos, a explicarlo después, que vendrían a ser también un poco un tercer nivel previo a la universidad. Yo un poco lo comparo con el high school estadounidense, en el cual también la gente termina egresando con el título de bachiller. Ellos esperaban que en esas ESEP sean unas instituciones más allá de la escuela normal, unas como escuelas más potentes, por así decirlo, y que también puedan brindar como que formación a nivel de ocupaciones y funciones a nivel técnico, ¿no? No solo profesional, académico, sino también técnico, para la gente que trabaja, ¿no? Con el objetivo de que la gente trabaje también, porque para la reforma dentro de su concepción humanista, el trabajo, o cuando mencionan constantemente lo que es educación para el trabajo, no se menciona a nivel de, digamos, PBI o nivel de eso es necesario para el crecimiento económico del país, no, sino que se menciona porque a fin de cuentas las personas se autorrealizan, bajo su perspectiva, mediante el trabajo que funciona. Así que mediante el trabajo que, digamos, termina desempeñándose en la sociedad, por lo que hay énfasis en que la escuela debería brindar esas herramientas para que ellos puedan egresar inmediatamente empalmar con un trabajo. Entonces, la reforma plantea la creación de un sistema paralelo de educación básica laboral que permita a las personas que se atrasen o tuvieron problemas retomarla con facilidad, ¿no? Se aumenta un año más de educación formal y se crean nuevas instituciones para complementar la escuela tradicional. Las ESEP eran las escuelas superiores de educación profesional, que en teoría iban a ser públicas, privadas, mixtas, que brindaran formación especializada según algún oficio de profesión al educando para que ellos egresen con el título de bachiller. Al ser brindada de forma gratuita, la idea era que puedan, bueno, apalancar a, digamos, gente, sobre todo de clases bajas, para que puedan tener una formación que los lleve a desempeñarse en el trabajo o que los lleve a empalmar con la universidad, ¿no? Y sí, de nuevo, un enfoque de educación para el trabajo pensado como forma de autodesarrollo. Además, la comisión le pone bastante énfasis en reconocer que el proceso educativo no comienza ni termina en la escuela, ¿no? Y esto tanto después de la escuela como antes de la escuela a nivel de la formación que hoy entendemos como inicial, ¿no? El propio Barrantes menciona, ¿no?, que esta etapa preparatoria es un nivel educativo que tiene sus propios fines y que comienza con la familia, ¿no?, con otro tipo de maestros, y como tal proponen nuevas formas también para que este tipo de educación extraescolar pueda un poco como que convalidarse, que incluso el Estado mismo invierta en la creación de jardines de niños y este tipo de instituciones más de nivel inicial, ¿no?, que va más allá de la escuela. Además, una de las mayores innovaciones que proponen es la creación de núcleos educativos comunales, que eso es un poco una medida que tiene años atrás con lo que eran las reformas indigenistas en los 40, 50. Y su objetivo era poder articular e integrar la comunidad campesina rural junto con las escuelas, de forma que haya una retroalimentación y permita que la escuela pueda extender sus servicios hacia el total de la población, de nuevo también pensando en la idea de que la gente que no ha podido culminar la educación pueda retomarla fácilmente sin mayores problemas burocráticos, ¿no?
Adicionalmente, crean otras instituciones como es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación, el INIDE, que es encargado de la producción de textos y materiales para alumnos y docentes, Instituto Nacional de Cultura, el INC, que la idea era que un poco defienda y promueva, resguarde la promoción del patrimonio y la actividad cultural, y el Instituto Nacional de Teleeducación, que con la idea obviamente de promover el cine y la televisión para fines educativos. En ese momento recién, obviamente, la televisión estaba, digamos, penetrando en la sociedad peruana, así que había ese interés de una nueva tecnología de poder como que promoverla. Adicionalmente, ellos en la comisión identifica que definitivamente la oferta de maestros en este momento se estaba desbordando bastante. Y digamos, la oferta educativa, o sea, había un desborde en este tipo de, digamos, de instituciones, ¿no? Existían demasiadas escuelas normales que fueron creadas por intereses políticos, innovaciones técnicas o planteamiento estratégico, lo que repercutía en una mala calidad de la enseñanza. Así de 130 escuelas normales existentes en el 68, para 76, 100 fueron eliminadas. Eso es una medida sumamente drástica. Y el porqué de este tipo de, digamos, de proliferación de las escuelas es porque, de nuevo, ya entrando un poco a lo que era la lucha sindical en esa época, habían presiones para, por ejemplo, ¿no? O sea, un grupo de maestros presionaba para que haya una escuela normal en su determinada región, en su determinada provincia, y algunos políticos simplemente le hacían caso para congraciarse con los sindicatos de maestros, digamos, en la naciente democracia, si podemos llamar democracia lo que había antes de los 80s. Y bueno, había ese interés por congraciarse y abrir más instituciones, de nuevo sin un pensamiento estratégico detrás de, ok, realmente necesitamos esa cantidad de maestros, ¿no? Todo eso también había repercutido en que en general haya mucha digamos, oferta de profesores, ¿no? Y bueno, también se plantean modificaciones al enfoque didáctico. En primer lugar, la aritmética tradicional, la idea era cambiarla con matemática moderna. Acá la línea educativa del lenguaje del primer ciclo, cambiarla, promover que se utilicen dialectos de lenguaje regionales y que se incluyan, por ejemplo, subgrupos para niños bilingües, ¿no? Que esto va con toda la mano de la oficialización del quechua como, digamos, idioma también oficial del país, y promover la instrucción de ciencias sociales orientadas a contribuir a una concientización de, ya saben, y problemas de igualdad racial, de clase y de sexo, además de fomentar pensamiento crítico, ¿no? Bien, eso es un poco cómo fue la reforma, qué fue lo que propuso. Hay otros alcances, como por ejemplo ya más técnicos al nivel de, digamos, ir descentralizando y eliminando un poco la burocracia, pero en grandes rasgos eso fue un poco lo que planteó sobre la reforma, ¿no? Que era cambiar drásticamente un poco las instituciones, ampliar un poco las instituciones que, digamos, se encargaban del proceso educativo y cambiarles un poco el enfoque bajo una óptica más desarrollista. Ahora bien, pasemos al balance, que ese es un proceso un poco más difícil, por así decirlo. A nivel teórico, la reforma fue recibida con bombos y platillos por, digamos, la comunidad académica y por especialistas que estaban siguiendo el proceso educativo peruano. Si bien algunos dicen que estos son ideas que ya existían dentro del mundo académico, eran la primera vez en la cual se ponen o se intentan poner en práctica. Esa es una cita de Norman Gall, que es un periodista estadounidense, que dice, ¿no? La Ley General de Educación de 1972 marca un enorme avance sobre los diseños legislativos y administrativos de anteriores esfuerzos de reforma educativa. La nueva ley no solo ataca directamente los problemas del desperdicio y la productividad en un sistema escolar estatal en rápida expansión, sino que también ha proporcionado una necesarísima descentralización administrativa que ha conferido autoridad adicional a las oficinas regionales y zonales de provincias, ¿no? La UNESCO también estuvo muy interesada en el proceso educativo y envió observadores que también analizaron el proceso de reforma por esas épocas, por los 80s, y lo vieron con muy buenos ojos, ¿no? Varias publicaciones locales también resaltaron que era un buen enfoque, ¿no? Caretas comentó que era algo bastante positivo, y otras publicaciones, otros diarios, como en ese momento Oiga, también resaltan que fue positiva y que habían cosas interesantes para el contexto.
Sin embargo, a nivel práctico, tenemos que, en verdad, la reforma difícilmente puede decirse que pudo realmente concretarse. Se sufrió una variedad de retrasos que hicieron que no pueda realmente aplicarse a cabalidad, ¿no? La crisis económica que vivió el régimen, producto en parte de la crisis del petróleo, hizo imposible la aplicación de los ambiciosos planes de reforma institucional, que no eran bien ambiciosos, ¿no? La reforma educativa laboral no llegó a despegar, se limitó a ofrecer cursos nocturnos que no sumaron a muchas personas. Y para el 76 solo existían 13 ESEPs, ¿no? O sea, si es que tu sistema dependía mucho de esas nuevas instituciones, en verdad solo existían 13 para el 76, ¿no? Y esto generaba que mucha gente se termine atrasando en ese nuevo sistema. Así que en la práctica, como ven, esto no llegó a implementarse por completo. Ni Morales Bermúdez ni Belaúnde tuvieron intenciones serias de progresar la reforma y, digamos, había mucha presión de parte de algunos sectores conservadores para revertir algunos cambios, sobre todo en los referidos a algunos temas que no proponían que eran comunismo, que están yendo al país del comunismo, ¿no? Y por último, los partidos de izquierda movista, mediante el SUTEP, se opusieron activamente a la reforma, aunque sus reclamos no llegaron a criticar aspectos teóricos ni generaron una nueva propuesta, ¿no? Solo se enfocaban bastante en lo que era temas de sueldos, reconocimiento, etc. Y bueno, para concluir, entonces, si bien la reforma tuvo planteamientos interesantes, realizó una propuesta a largo plazo que, pues, con muchas otras reformas de Velasco, no llegaron a implementarse a cabalidad y dejaron un sistema mixto que no llegó a cumplir los objetivos planteados, ¿no? De nuevo, creo que al analizar la reforma encontramos un diagnóstico interesante, unos planteamientos sumamente interesantes, pero cuando vemos su aplicación, al igual que muchas otras cosas en los 70s, no terminaron de cumplirse, ¿no? Su balance es por lo mismo ambiguo. O sea, ¿podemos realmente decir que se aplicó y falló? ¿O tenemos que concluir que no llegó a aplicarse, ¿no? Que son dos cosas que, digamos, ahí dejo abiertas para la mesa, para futuro análisis con respecto a las discusiones de educación acá en el Perú, ¿no? Por último, acá un poco de la bibliografía. Nada, gracias por el tiempo a todos los que han estado conectados y ahora abro la mesa para continuar con la discusión con Marcos y Natalia. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, Javier nos ha planteado una mirada sobre la reforma educativa y en la última parte señalaba que esta es una reforma pues, que tuvo una gran expectativa, ¿no? Porque es una reforma que aparece entrelazada a un conjunto de reformas que está llevando a cabo el régimen militar, ¿no? Reforma agraria, nacionalización de recursos, impulso de las industrias y otros, ¿no? Entonces es una reforma, es una pieza más dentro de un esquema mayor. Bueno, vamos a escuchar ahora los comentarios de Natalia González. Natalia González es historiadora de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ella tiene estudios de maestría en género en la Universidad Católica del Perú. Es especialista en temas educativos y es nuestra directora general del Instituto de Estudios Peruanos. Natalia, por favor, adelante. Bueno, hola, buenas tardes con todos. Una primera cosa quiero decir y agradecer a Marcos Garfias, investigador del instituto, por haber tenido esta iniciativa de convocarnos una vez al mes hasta el fin de este año para hablar sobre educación y desarrollo. Me parece que al instituto le place mucho tener estos espacios en los que podemos intercambiar con colegas, amigos de otras casas de estudio, de otros institutos, universidades de investigación. Invitar a todos los que nos acompañan esta tarde a seguir acompañándonos en las siguientes reuniones sobre este tema. La idea de Marcos Garfias al plantear este ciclo de mesas verdes sobre educación y desarrollo es ir analizando cómo las políticas públicas a lo largo del siglo XX y siglo XXI han ido evolucionando y enfocando, plasmando la idea del desarrollo hasta
llegar hasta la época actual del neoliberalismo, ¿no? Y qué ha significado eso para para el Estado, para el sistema educativo y para aquellos que se benefician del sistema educativo. Y finalmente, ¿qué tipo de peruanos es que estamos formando? Hemos formado y estamos formando ahora en la época neoliberal. A partir de lo expuesto por Javier, yo quiero hacer dos comentarios. Uno primero que permite contextualizar el debate que hubo sobre desde el punto de vista del desarrollo sobre el sistema educativo peruano. Esta preocupación por la necesidad de reformar el sistema educativo en los 70, antes del gobierno militar, ya había estado presente en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Muy influenciado por la agenda internacional, permanentemente se planteaba la necesidad de una reforma y fue una época además en que hubo recursos específicos, importantes, destinados al sistema educativo, ¿no? Nunca antes había habido esta inversión en la educación y el gobierno militar más bien llega con un proyecto político de reforma educativa sin abandonar la influencia internacional donde se discutían estos asuntos sobre el desarrollo y la educación. El gobierno militar crea, como en muchas otras cosas, como ya bien decía Rolando, por ejemplo, la reforma agraria, que también había sido una discusión en el gobierno de Belaúnde. El gobierno militar de Velasco llega al poder y concretiza estas reformas, ¿no? ¿Qué particularidades hay de la reforma educativa con respecto al desarrollo, ¿no? ¿Cuál es la idea de desarrollo y finalmente cuál es la idea de la utilidad de la educación para la sociedad, para el desarrollo, para los individuos? Una primera cosa que es importante anotar a partir de lo que nos ha dicho Javier es la concreción de un sistema que debe crecer para lograr mayor cobertura y para acabar con un problema que ahora nos parece insólito, que es el analfabetismo, ¿no es cierto? Él nos ha mostrado las cifras sobre cuánta gente concluye la secundaria, que son bajas, pero lo importante de este momento es cómo la primaria se masifica. Se masifica y esta masificación de la primaria es fundamental para acabar con el analfabetismo. La otra cosa importante del gobierno de Velasco, que también lo ha relevado, y de la reforma educativa del gobierno de Velasco, es esta idea de educación para el trabajo, ¿no? Que es una idea muy distinta a la que existe ahora de educar para formar emprendedores, que tiene que ver con la idea del neoliberalismo, ¿no es cierto?, en relación al desarrollo. En ese momento fue educar, incluir a partir de la educación, el dominio del castellano, sin olvidar la oficialización del quechua, la alfabetización además permitía revalidar derechos, concretar derechos, y la educación para el trabajo era incluirse en la sociedad, tener medios para solventar la vida de los individuos y permitir mejores condiciones de vida, ¿no? Si lo vemos en una línea más simple, esas ideas sobre el desarrollo estaban detrás de estas reformas, ¿no? La otra cosa tiene que ver ya con la política, ¿no? De cómo es imposible concretar la reforma, a pesar, como bien también nos lo ha mostrado Javier, de lo sólida de su propuesta pedagógica, de su propuesta social. Me parece que
la reforma termina cuando Velasco deja el poder. Y de ahí para adelante hay un proceso en el que se va desmontando la reforma. Por la crisis económica también no hay recursos para seguir invirtiendo en ella, pero también se pierde la voluntad por concretar esa reforma que permitía que crezca el sistema de educación básica, ¿no es cierto? Y de que esa educación para el trabajo sea una realidad. Y por otro lado, es que de manera muy sui generis, los principales detractores de la reforma son los maestros organizados y posteriormente sindicalizados, ¿no? Y en este asunto, más que una resistencia pedagógica, más que una resistencia sobre el quehacer de los docentes, es una resistencia política, porque los sindicatos de los maestros están muy vinculados a los partidos de izquierda que son opuestos al gobierno militar, y esto, la no participación de los maestros, la no adhesión de los maestros a esta reforma hace imposible que el actor central de los procesos educativos, que son los maestros, adhieran y le den continuidad y profundidad a los cambios de la reforma, ¿no? Entonces, este es un problema del cual todavía necesitamos mayor análisis, información, tesis como las de Javier, que nos den cuenta de este proceso en el que una reforma que se suponía iba a mejorar la ciudadanía de todos, termina teniendo los maestros su principal problema para hacer esto realidad. Y en esto, además del proceso de politización de maestros, hay que tener en cuenta que el gremio de maestros, el magisterio peruano, atraviesa en esta época una serie de cambios. Los maestros dejan de ser miembros de las élites provincianas, de las clases medias de las ciudades, y se convierte la profesión en una profesión para aquellos que estaban adquiriendo educación y educación superior en una primera generación, ¿no? Entonces son maestros de otro origen social, y cuando se va Velasco del poder y se frena la reforma, ¿no es cierto? No hay manera de sostener cambios desde el punto de vista pedagógico por la formación que luego se concreta totalmente en los años 80 y posteriormente en el liberalismo, de que el magisterio se convierte en una carrera de poca retribución económica para sectores empobrecidos de nuestro país. Se inicia en este momento y tiene su culminación en la época del neoliberalismo, y por lo tanto la función del docente pierde sitio en la sociedad, y el reconocimiento social va perdiendo con las décadas fuerza hacia la carrera docente, ¿no? Esas son mis primeras reacciones frente a esta primera vuelta. Entiendo que va a haber una segunda, entonces me parece que me quedo aquí para que Marcos pueda hacer uso de la palabra. Sí, muchas gracias, Natalia. En efecto, Natalia nos ha planteado algunas ideas adicionales a la presentación de Javier, sobre todo el contenido político, ideológico que tuvo la reforma educativa velasquista, y que en realidad es uno de los ejes que lleva al conflicto con los maestros, que, bueno, no lo ha comentado Javier, pero su tesis se llama, o el artículo que finalmente publicó, se llama, pues, Choque de Revolucionarios, ¿no? Choque de revolucionarios nacionalistas y de revolucionarios maoístas. Bueno, yo estoy ya usurpando la función de comentarista. Vamos a escuchar ahora a Marcos Garfias. Marcos Garfias es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, es un gran especialista en temas educativos y particularmente en
los temas de historia de la universidad, en los temas de políticas educativas y universitarias. Marcos es historiador, Marcos tiene un doctorado, un estudio de doctorado en historia, y ahora vamos a escuchar sus comentarios como especialista. Marcos, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Rolando, por la presentación. Quiero agradecer también a Javier por acompañarnos en este ciclo de Mesas Verdes, presentarnos su estudio de licenciatura en esta ocasión, tratar de concentrar esa perspectiva dentro de lo que estamos tratando de enmarcar en este ciclo de Mesas Verdes, ¿no? Este cruce entre políticas de educación, un poco la economía, mirándolo desde el lenguaje del desarrollismo en este contexto, la década del 60 y 70. Y también a Natalia, ¿no? que nos está acompañando en los comentarios, ¿no? Como directora tanto del IEP, pero como especialista en educación sobre todo. Yo quisiera añadir algunas cosas a lo que ya dijo tanto Javier como Natalia, algunas ideas. En primer lugar, creo, partiendo de esta propuesta primero de contextualización que hace Javier, indicar que la preocupación por la educación no es una preocupación propia de la segunda mitad del siglo XX, hay una historia muy larga detrás, hay una historia que se hunde incluso hunde sus raíces en el siglo XIX, pero como sabemos se hace fundamental en el siglo que pasó, ¿no? ¿Por qué es que la educación entonces para las sociedades y en concreto para los estados en todo el mundo y en particular en América Latina se hicieron tan importante a lo largo del siglo XX, ¿no? Por una serie de circunstancias que se han explicado en distintos momentos y en distintas partes, pero tienen que ver efectivamente con varias cosas, ¿no? Una de ellas, con las que yo quiero resaltar, tiene que ver con su vínculo con la economía, ¿no? Esta idea que en el siglo XIX se va a denominar progreso y que en el siglo XX se va a denominar desarrollo. La educación en este periodo inicial del XIX ya estaba vinculado a estas ideas de que desde la educación de la población se iba a generar esta idea de prosperidad, ¿no? Pero era una prosperidad entendida en términos de sentido colectivo, ¿no? De proyecto de nación, en este proceso de construcción de la República y su consolidación que iba de la mano, digamos, con también su consolidación material. Desde la segunda mitad del 20, este proceso sufre una inflexión que tiene que ver con el origen de esto que se ha denominado capital humano, ¿no? La educación sigue vinculada muy fuertemente o la economía o el progreso de la economía sigue muy fuertemente vinculado a la educación, pero comienza a pensarse ya no tanto como la prosperidad colectiva de la nación, sino sin dejar de ser eso también empieza a envolver más bien a estas propuestas más individualistas, ¿no? Entonces, los costos y los beneficios de la educación en esta idea del capital humano tienen un referente y un objetivo concreto, ¿no? Que es el individuo, y a través de él, la empresa y la nación, pero es el individuo en primer lugar, ¿no? Entonces, estas dos tradiciones confluyen luego en una serie de elementos después de la posguerra, que van a enfocar un poco los problemas que se vienen suscitando en distintas partes del mundo, en particular en lo que se denomina tercer mundo, ¿no? América Latina en este espacio, ¿no? Y en este proceso, además de hegemonía de Estados Unidos y el capitalismo ya muy consolidado en el siglo XX, ¿no? El desarrollismo en ese sentido surge como una agenda, una serie de programas que se van edificando en Estados Unidos, en Europa, que van a tratar de incidir en una serie de reformas de políticas y sobre todo de estructuras del Estado en América Latina para precisamente impedir que el comunismo empiece a incrementarse, a consolidarse en esta región, apostando por una serie de reformas que van a implicar, entre otras cosas, la expansión de la educación, ¿no? Otros derechos adicionales también, la reforma agraria está en ese paquete, la expansión de los derechos de la salud y otros derechos ciudadanos, las reformas en el trabajo, forman un enorme gorro de reformas, ¿no? Que surgiendo o diseñándose afuera, se van encontrando con tradiciones propias, ¿no? Con estas tradiciones que tenían que ver con los combates antioligárquicos que surgen en el 20, ¿no? Entonces son una tradición interna y otra más bien global, internacional, que se encuentran y que van a diseñar una serie de políticas durante la segunda mitad del siglo XX, y
y que van a encontrar en las políticas educativas, en particular, una serie de materializaciones muy puntuales, ¿no? A eso se debe probablemente en que en muchas partes de la región, desde México, Argentina, incluido el Perú, no solo la expansión de la matrícula es importante en todos sus niveles, la gratuidad con ella, sino además el crecimiento del presupuesto que se hace fundamental, ¿no? Entre la década del 30 y la década del 60 del siglo XX, para el caso peruano, el presupuesto de la educación pasó del 10% del total del presupuesto, no del PIB, sino del presupuesto general, al 27%, ¿no? Y durante el gobierno de Belaúnde esto se incrementó a más del 30% total del presupuesto. Entonces, estas políticas sociales respondían a la reconfiguración del propio Estado, ¿no? El Estado del siglo XIX desaparece y durante las primeras décadas del siglo XX empieza a conformarse otro Estado, ¿no? Lo que se ha denominado el Estado social y en algunas partes el Estado de bienestar. Y las políticas educativas se asientan en este proceso, ¿no? El gobierno, el régimen militar, lo que hace en parte es tratar de recoger estas tradiciones más reivindicativas, ¿no? De incremento de derechos sociales, ciudadanos, etcétera, pero lo va a dotar de un lenguaje distinto y o propuestas distintas, ¿no? Básicamente las propuestas nacionalistas, reivindicativas, que tienen que ver mucho con los contenidos, ¿no? Autóctonos del país, lo propio de la nación, además de tratar de declarar su autonomía frente a lo que ellos llaman el imperio, ¿no? Sin embargo, no renuncia, por ejemplo, a una serie de estrategias de gobiernos o instrumentos, ¿no? De gobierno, de toma de decisiones, propias del desarrollismo como de la planificación. Y la planificación se va a convertir en un elemento central tanto de la reforma agraria como de la reforma educativa y todo tipo de reformas del Estado, ¿no? Y la reforma sobre todo va a incidir en el diseño del presupuesto. Y la planificación en ese sentido es fundamental porque a través de ella se va a ir decidiendo una serie de demandas para que los funcionarios del Estado gasten los recursos, ¿no? Hay una serie de controles, ya se trazan estos diseños de presupuesto a través de los objetivos que tienen que alcanzarse, ¿no? Ahora, ¿cómo esto alcanza a la reforma educativa de Velasco? De varias maneras, diría yo. Javier se ha concentrado muy bien en mirar la parte política, el diagnóstico que hace esta comisión. Y hay que decir que el gobierno militar, en efecto, decide conformar esta comisión como parte de sus políticas de reforma porque entiende que lo que se ha hecho en educación no ha sido suficiente, ¿no? Los objetivos de democratizar la educación, de ligarla además a un proyecto desarrollista muy vinculado a estas políticas de industrialización desde la educación, no venían funcionando y entonces había que hacer un giro de tuerca, ¿no? Y se constituye esta comisión, como nos ha narrado Javier, bajo el liderazgo de Emilio Barrantes, un educador que era decano de la Facultad de Educación de San Marcos. Lo acompaña a alguien como Augusto Salazar Bondi, un intelectual, un filósofo, y algunos otros de este perfil, ¿no? Son académicos que están de alguna manera mirando la política educativa, pero son básicamente eso, ¿no? Profesores universitarios, alguien que ven desde el mundo de la universidad la educación, ¿no? Muy preparados, con ideas muy claras, pero con muy poca experiencia en la gestión y con poco éxito además en la política, ¿no? Algunos de ellos habían, ¿no? Participado del movimiento progresista, ¿no? Habían formado un partido, no habían tenido mucho éxito, y finalmente tras el fracaso se habían retraído a la vida académica, ¿no? De alguna manera eran las luminarias que minaron la educación, pero desde lo alto, ¿no? Y entonces diseñan esta reforma que muy bien dice Javier, fue muy elogiada en términos teóricos porque recogía una serie de elementos que estaban en la discusión hacia varias décadas que tenían que ver con la necesidad de la expansión, de la reivindicación, la igualdad, recoger las tradiciones propias del país, en fin, ¿no? Nada con lo cual se podría estar desacuerdo en ese contexto. Sin embargo, como también bien indica Javier y también ha hecho énfasis Natalia, esto colisiona
con la realidad, ¿no? Con las posibilidades reales del Estado en términos presupuestales, por un lado, con las posibilidades reales del tipo de Estado que se tenía en ese contexto, porque ya el Estado venía sufriendo por el colapso, por la expansión de la educación que se había incrementado de manera sostenida y continuará incrementándose. La calidad fue la que perdió en ese proceso y sobre eso se ha escrito mucho. Pero quienes ponen el dedo en la llaga, digamos, en la propuesta de la comisión, son otros funcionarios del Estado, ¿no? Los planificadores. Los planificadores son un grupo de personas que se forman a fines de los 50, inicios de los 60, en el ILPES, que es un instituto de la CEPAL, que viene con financiamiento de Estados Unidos precisamente para entrenar y formar a estos nuevos tipos de funcionarios, ¿no? Los planificadores. Ellos son los primeros que llaman la atención sobre la poca posibilidades de realizar la reforma educativa tal como se había planteado por los enormes costos que esto iba a suponer, ¿no? Yo terminaré esta intervención centrándome en una cosa que Javier no ha mirado porque se ha concentrado un poco en la reforma de la educación básica, pero la reforma de la universidad, la reforma universitaria antecede a la reforma de la educación básica, ¿no? Apenas 4 meses después del golpe de Estado se da una nueva ley universitaria, en febrero de 1969, y esta nueva ley universitaria sí intenta poner en juego toda esta lectura desarrollista sobre la educación en términos de ponerlos en función de la industrialización, ¿no? Y se mira muy bien en ese objetivo las reformas que necesita la universidad, ¿no? Se edifica para eso el famoso CONUP, el Consejo Nacional de la Educación Peruana, que es básicamente el centro donde se va a planificar la educación universitaria. Ahora, esto obviamente va a colisionar con una tradición, con un modelo universitario que tiene que ver, con un lado, con la autonomía universitaria. Entonces, de entrada, colisiona no solo con las autoridades de la universidad, sino también con sus docentes y los estudiantes, que dentro de esta traducción tienen muy interiorizada la idea y la defensa de la autonomía. No obstante, lo que va a frenar y lo que va a hacer fracasar la reforma universitaria tiene que ver con un elemento social bien concreto, ¿no? Igual que pasaba con la educación básica, para las reformas de la educación universitaria, los militares lo que exigían eran niveles de excelencia en términos de desempeño académico de los estudiantes. Se hacen reformas, por ejemplo, en los estudios generales para crear una serie de embudos a quienes no podían cumplir con esas exigencias, que finalmente llevaban a limitar las posibilidades de profesionalización de un sector importante de estudiantes que ingresaba por primera vez a la universidad, ¿no? Y de eso, de alguna manera, se legitimaron los dirigentes de distintos grupos de izquierda del periodo, muy fuertes, ya muy combativos, pero que no habían logrado ganar mayor adhesión entre un gran sector del estudiantado. Igual que en los 90 y 2000, la fracción de estudiantes politizados y que eran muy activos siempre fue bastante minoritario. Pero en los 70 lograron ser acompañados por un grueso de la población estudiantil, precisamente porque las reformas de los militares colisionaban con estas posibilidades de profesionalización, ¿no? Porque estas exigencias académicas eran tan altas que en muchos casos les impedían incluso cumplir con una serie de actividades fuera de la formación, como trabajos adicionales, etcétera, porque muchos de estos estudiantes obviamente eran jóvenes que venían de estratos medios y bajos, ¿no? Entonces se opusieron tenazmente a la reforma, sobre todo y paradójicamente porque la reforma apuntaba a la excelencia académica, pero era una reforma que exigía eso y no acompañaba este proceso, por ejemplo, como se dijo en el momento, con becas para los estudiantes que le permitieran ocuparse, ¿no?, del desempeño académico sin otras preocupaciones, ¿no? Y entonces esto fue un freno enorme, una resistencia enorme que finalmente hizo colapsar la reforma universitaria. En algún momento, hacia el 72, los militares trataron de dialogar con los estudiantes, flexibilizar las exigencias, pero ya no se pudo convencerlos de intentar iniciar un nuevo proceso, ¿no?
Los militares finalmente asumieron como estrategia conformar una especie de asamblea legislativa universitaria para diseñar un nuevo estatuto, y los universitarios tenían que elegir a sus representantes ante esa asamblea. Ganaron las fracciones más radicales de la izquierda como dirigentes, y esas dirigencias que tomaron el control de esta asamblea se fueron con todo contra las reformas universitarias de los militares, ¿no? Y los militares simplemente dejaron de acompañar el proceso. Yo terminaré diciendo con esto, el fracaso en el caso de la educación universitaria en este periodo significó además el abandono del Estado de la educación universitaria pública, que se va a retomar recién en el 2014, ¿no? Casi 50 años después. Y eso significó el fracaso de muchas apuestas, entre ellas de sólidas apuestas desarrollistas en el campo de la educación universitaria, ¿no? Y sobre la educación básica que nos ha narrado Javier. Bueno, con eso termino esta primera etapa de intervención. Bueno, vamos a pasar a una segunda ronda de 5 minutos. Vamos a empezar con Javier. Javier, bueno, Natalia, Marcos, te han invitado a salir del terreno de los enfoques pedagógicos, de los enfoques educativos, y entrar, y más bien entrar pues a cómo la reforma se relaciona con el desarrollo, con las ideas, con las políticas de desarrollo y con el mundo más concreto de la política, ¿no? De la política sindical, de la política magisterial, desde ese momento. Bueno, Javier, entonces tienes 5 minutos, es corto, pero creo que vas a poder solventar los comentarios que te han hecho. No, sí. De hecho, sí, gracias a Marcos por, digamos, y a Natalia por los comentarios. Y sí, o sea, por, digamos, razones de tiempo, lo que he enfocado fundamentalmente es en la reforma educativa, que se centró en lo que era la educación básica. La reforma universitaria también fue, creo yo, una piedra en el zapato para, digamos, el Belajato, ¿no? Que generó un frente político con un sector de la población que está bastante radicalizado, ¿no? De hecho, claro, si no me equivoco, ahí fue donde una de las propuestas de la reforma era que la educación era gratuita en universidades estatales, pero si es que jalabas un curso, te querían cobrar un poco, ¿no? Y eso obviamente irrumpía lo que era la gratuidad de la enseñanza, eso llevó a protestas y llevó bastantes conflictos para el Estado, ¿no? Y sí, definitivamente esto es un caso, creo yo, emblemático, como bien mencionó Marcos, en el cual hay esta gran disyuntiva entre, digamos, una propuesta teórica, una propuesta académica, y cómo se traduce realmente en lo que es la gestión pública como tal, ¿no? Que, digamos, los especialistas no entendían, o digamos, no estaban formados como gestores públicos en esa época, ¿no? Y por ello, además, una época de bastante, digamos, tumulto económico y tumulto social, es que o sea, naturalmente este tipo de cambios que eran bien drásticos tuvieron problemas en realmente darse. La oposición de, digamos, los sectores de izquierda, sí creo que eso va para otra mesa, una mesa verde aparte, en general, pero es algo que estuvo muy presente en la época y realmente es algo que te lleva a ver, o sea, te lleva a ver matices realmente en cómo se dio la política en esa época, ¿no? Porque hoy en día, con el reduccionismo que tenemos en redes sociales, la gente ve Velasco izquierda, el SUTEP izquierda, y no piensan que pudieron haber estado como que equivocados, ¿no? Sin embargo, en la práctica, esos partidos de izquierda maoísta consideraban que Velasco era, lo decían, ¿no?, un títere al imperialismo yanqui. Ellos creían que esa propuesta, la reforma educativa, la reforma universitaria, lo que decían, digamos, lo que textualmente lo cito, ¿no?, que eran como que moderadas, y que al contrario, las reformas de Velasco lo que hacían era impedir que haya una futura revolución, ¿no? Y eso había un enfoque, digamos, una lectura drásticamente distinta de la sociedad de parte de dos grupos que en teoría puedes calificarlos de izquierda, y que, digamos, da para más estudios y una mayor difusión en torno a todo el tema de educación y el tema de la política en la década de los 70, ¿no?
rescato también lo que mencionó Marco de cómo surge todo este tema de la preocupación por el tema de la educación, ¿no? Y parte, creo yo, de las discusiones, o sea, una parte importante y creo yo lo que cambia bastante el enfoque de cómo se dan las políticas educativas está en torno a cómo es la construcción de ciudadanía y qué es lo que se considera como ciudadano dentro de un estado, en este caso, los estados latinoamericanos del siglo XX, ¿no? Porque, de nuevo, habían muchas discusiones a inicios del siglo XX, finales del XIX, en torno a cómo debería ser el ciudadano promedio peruano, el ciudadano ideal peruano, ¿no? Y por mucho, o sea, también había las discusiones o sea, de raza de por medio, ¿no? Que había muchos que creían que lo que necesitábamos era importar blancos, como otros países de la región, llámese Argentina, que realmente habían como que solventado problemas de deficiencia de mano de obra con, digamos, trayendo gente del extranjero. Pero por último, acá durante la República Democrática se decide que lo que tenemos que hacer es realmente formar a los propios ciudadanos, formar a la propia gente que vive acá en el Perú, independientemente de, digamos, de su estatus racial, de su estatus de género, sexo, que se formen y poder volverlos ellos mismos ciudadanos, ¿no? Y creo yo, esto también, de nuevo, cuando vemos la reforma, también porque del 72, parte también porque hay una nueva replanteamiento de cómo es que debería ser el ciudadano peruano. En el 72, la comisión lo que plantea es, ok, estamos haciendo una revolución, ¿no? O sea, una revolución para tratar de eliminar problemas de discriminación, problemas estructurales en la sociedad. Entonces tenemos que replantear cómo debería ser el ciudadano ideal para este nuevo mundo, que es este ciudadano que debería ser libre, tener esa conciencia, tener pensamiento crítico, ¿no? Y creo yo que siempre que hay ese tipo de cambio de chip, por así decirlo, llamarlo en términos, digamos, coloquiales, es que tenemos estas discusiones sobre cómo debería ser la educación, ¿no? Y también para hacer este puente ya hacia el presente, ¿no? Creo yo, mucho de la educación de hoy en día está con ese chip, qué sé yo, de emprendedurismo, ¿no? Que el ciudadano ideal debe ser quien saca adelante la economía, el hecho de poder trabajar, tener una empresa, más. Y naturalmente hay una educación que está más centrada en darte ese tipo de facilidades a las nuevas personas, ¿no? Y por eso es interesante cómo ha ido cambiando, ¿no? Dentro de todos los paradigmas de educación, en relación sobre todo a qué es lo que la sociedad considera que es lo que viene a ser el ciudadano ideal, por así decirlo, ¿no? Pero sí, yo ahí concluyo. Adelante, perdón. Gracias. Mira, aquí voy a retomar dos temas, ¿no? Que para seguir acercándonos a la pregunta que nos hace Marcos en este ciclo de mesas verdes, ¿no? La relación entre desarrollo, ¿no? Y educación y la evolución del sistema educativo en relación a estas ideas, ¿no? Él nos ha hablado, además, en el momento de sus comentarios, de las tradiciones que confluyen, ¿no? Y creo que en el caso de la reforma del gobierno militar, es muy claro esa confluencia, ¿no? Si bien ya en el gobierno de Belaúnde había una clara vocación, un tratar de hacer, ¿no? Tratando de adherirse a la agenda internacional, a la tradición internacional que ponía el tema del desarrollo por delante, es en el gobierno militar, en la reforma educativa, donde esto se confluye, ¿no? Y se confluye con una tradición particular en el Perú, que emana de un gobierno dictatorial, revolucionario, sin democracia, donde lo que hay que cambiar es el lado más político de un gobierno, ¿no? Que es el sistema educativo, que es donde se determina qué tipo de ciudadanos, qué tipo de miembros de la sociedad se quiere formar, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, este es un caso muy particular que puede ser analizado desde diferentes dimensiones, pero que nos da una idea de que inclusive situaciones fortuitas hacen que haya este encuentro, ¿no? Entre una agenda internacional y un proceso particular como el que estaba atravesando el Perú con el gobierno militar, ¿no? Y que permite que los militares, a pesar de sus amplias desconfianzas, como ya hemos visto
en varios estudios últimos que han salido sobre las actas del gobierno militar y lo que se discutía dentro del gobierno militar, las múltiples desconfianzas frente a los civiles, ¿no? A los profesionales progresistas y sobre todo la izquierda, logran conformar esta comisión que hace un estupendo diseño de la reforma educativa y que ponen en manos de estos planificadores su implementación. Planificadores que además van a tener influencia en el sistema educativo hasta los años 90, ¿no? Los famosos planificadores de la educación que han tenido mucha influencia en el sistema educativo, en el Ministerio de Educación, hasta los años 90, inclusive en los primeros años del gobierno de Fujimori, ¿no? Eran ellos los encargados de toda la política curricular, de toda la política de textos, y tenían su origen en este grupo que se forma para la reforma de Velasco, ¿no? El otro tema es que la reforma de Velasco, la reforma educativa va más allá de lo que es el sistema educativo, como nos ha dicho, y que también está muy relacionado con estas ideas de cómo se transforman los estados para alcanzar el desarrollo, ¿no? Nos ha mostrado Javier cómo junto con los cambios en el sistema de educación básica, luego la posible reforma universitaria, que ese es otro tema que no voy a tocar ahorita, acompañan al Ministerio de Educación, en primer lugar, los institutos, ¿no? La reforma se nutría de un instituto de investigación, esto que a los neoliberales les encantaría decir ahora, se recogía evidencia para la formulación de políticas, surge pues en la reforma educativa de Velasco, ¿no? Un instituto de investigación educativa que es fundamental en el diseño de políticas al interior de esta reforma, las políticas curriculares, las políticas de materiales educativos, de textos escolares, ¿no? Se retroalimentan de los profesionales que trabajan en el famoso instituto. Y por otro lado, la reforma concibe de la mano de las ideas desarrollistas que no solamente es el sistema el que educa, no el sistema educativo el que educa, sino que se educa a través de otros soportes, ¿no? Y por eso el Instituto de Radio y Comunicación, si eso hubiera seguido hasta ahora, hubiéramos afrontado la pandemia en otras condiciones porque la educación a distancia hubiera sido una realidad, ¿no es cierto? Y eso, hacer de los medios de comunicación, en ese momento era la radio y la televisión, pero hubiéramos evolucionado al internet, vehículos también de educación, ¿no? Programas educativos de muy alta calidad, programas educativos dirigidos a los jóvenes también, y programas educativos para el trabajo. Son creados en este instituto y entonces la reforma hace carne estas ideas del desarrollo, diseñando un organismo central, el Ministerio de Educación, que tiene a cargo la básica, pero que se sostiene en estos otros organismos al interior del Estado, que le dan soporte a la política educativa general, ¿no? Y esto sí me parece que fue muy positivo, y es una pena que los 80, que es la década perdida, hayan servido para desmontar todos estos logros de la reforma, ¿no? Y en realidad de la reforma del Estado para tener un sistema educativo mejor. Y claro, cuando se habla y Marco lo ha mencionado bastante y Javier lo ha vuelto a decir, de la incapacidad para sostener estos cambios y estas reformas del Estado y estos cambios en lo que se quiere enseñar, a quienes se quiere incluir para enseñar y qué tipo de ciudadanos queremos. Se habla mucho de la crisis educativa, pero yo pondría ahí mucho énfasis en el cambio dentro del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Creo que la salida de Velasco, del grupo de la hegemonía de Velasco en el gobierno, obligan luego
a ir desmontando estos logros, ¿no? Y la otra gran limitación tiene que ver con los actores a los cuales estaban dirigidas estas reformas, ¿no? En el esquema desarrollista se supone que los cambios se sostienen justamente en los actores que son objeto de esos cambios. Entonces, que la sociedad, ¿no? En general, pero fundamentalmente los afectados, adhieren a estos cambios. Y esto no sucedió, y no sucedió por la altísima politización que había del gremio de los sindicatos, del sindicato de docentes, y en el caso de la reforma, porque es en este momento donde se da la altísima politización de las universidades, ¿no? De las universidades públicas, ¿no es cierto? Es la época en que las universidades públicas no solamente están influenciadas por el maoísmo, sino por todas las otras corrientes de izquierda. No es el grupo de profesores maoístas que luego tiene hegemonía sobre sobre Patria Roja, que es la que controla el SUTEP de los maestros, sino en el caso de la reforma universitaria, son todos los otros grupos de izquierda que tienen hegemonía sobre los estudiantes, los que hacen un frente común frente a los cambios en la educación universitaria. No solamente tiene que ver con que los que entraron a la educación universitaria tenían una baja calidad educativa que no permite sostenerse en una educación universitaria de alta demanda. Eso es cierto en parte, pero fundamentalmente el gran rechazo a la reforma universitaria viene de los grupos politizados de izquierda en todas sus vertientes, que son parte del estudiantado, tienen gran influencia en el estudiantado fundamentalmente de las universidades públicas, ¿no? Un problema también que hubo en el diseño, porque no podemos hablar de los resultados de la reforma porque hay muy pocos años en que se implementa una reforma de esta magnitud para poder ver los resultados respecto a la calidad, ¿no es cierto?, de los productos, o sea, de cuánto aprendieron los jóvenes, los niños y los estudiantes. Es que no se pensó sí fue una limitación en el diseño, es que no había una continuidad entre la básica y la universitaria, o sea, la reforma universitaria iba por un lado, la reforma de la educación básica como por otro lado, y al medio quedaban estas instituciones que se crearon para la formación del trabajo, pero no quedó claro cuáles eran los vínculos que había entre entre el sector de la básica, la secundaria, la universitaria, y creo que eso fue una limitación, porque habiéndose desmontado la reforma, las cosas positivas que se logró en relación al funcionamiento del sistema educativo, al cambio en los enfoques de enseñanza, de alguna manera sí tuvo influencia en los siguientes años. Si bien es cierto, a partir de los 80 se va perdiendo muchísimo de esto, hasta entrado a los 80, ¿no? Todavía el sistema educativo se nutre de este cambio en los enfoques de enseñanza que fue altamente positivo y que, como nos ha contado Javier, fue muy bien visto por organismos internacionales como UNESCO, por especialistas de educación de todo el mundo, ¿no? Fue un cambio realmente revolucionario, ¿no? Como quería el gobierno militar, ¿no? La calidad de los materiales, de los textos escolares, del currículum, de la forma como se aprendía a leer y a escribir, de los contenidos en humanidades, ciencias sociales que iban de la mano de los contenidos en ciencias, en biología, fueron importantísimos, ¿no? Fueron importantísimos y de alguna manera se mantienen en las aulas hasta mediados de los 80, donde ya todo se pierde en el avance
esta parte más pedagógica, y muchos temas reviven con las reformas de los sistemas educativos en los años 90, inspirados en las reformas neoliberales de los 90, en todos los aparatos educativos, en los sistemas educativos de América Latina, ¿no? Aprender a hacer, los enfoques pedagógicos, los nuevos currículums, parecería, si lo vemos en retrospectiva, que lo que se hizo en la reforma educativa del gobierno de Velasco era lo más moderno que se podía hacer en pedagogía en ese momento, ¿no? Y que recién se retoma en los 90 con las reformas neoliberales, ¿no? El asunto, si comparamos las dos influencias internacionales, tanto la que tomó la Comisión de la Reforma Educativa como la que tomaron los estados en la época de los 90 del mundo internacional, la diferencia entre una época y la otra estaba en qué se quería lograr de los educandos, qué se quería lograr de los estudiantes, qué tipo de ciudadanos se quería lograr, ¿no? Se pensaba con los sistemas educativos, ¿no? En la primera había, de acuerdo a la época también, mucho más énfasis en la idea de la construcción de una nación con ciudadanos donde se trabajara por la igualdad, y en el otro hay más énfasis en la idea del individuo capaz de lograr por sus propios medios aliviar sus necesidades económicas, ¿no? Entonces, el sistema educativo sirve para que tú te eduques y tú consigas, tu individuo, la idea de lo colectivo, la idea de la comunidad está más alejada de lo que había estado en la reforma educativa de los 90, ¿no? Muchas gracias, Natalia. Bueno, luego de los inquietantes comentarios de Natalia sobre cómo habríamos enfrentado la pandemia si todavía existiera Telecentro, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Marcos Garfias, ya seguramente desde otra posición. A ver, Marcos, ahora adelante. Sí, un poco para continuar con estas ideas tan ricas que van surgiendo de los comentarios. Quisiera retomar y recalcar diciendo que al menos en este periodo, en gran parte del siglo XX, el gran actor en la educación es el Estado, ¿no? Es el Estado que expande, financia, propone, innova en educación, ¿no? Y los logros y los fracasos en todo caso están asentadas en el Estado, ¿no? Eso empieza a virar de alguna manera en la década del 60, en la educación universitaria es claramente en el 60 empieza este primer boom, si se quiere, la educación privada, ¿no? Que después en los 90 tomará otro cuerpo. Pero hasta entonces fue el Estado, ¿no? El actor principal, y esta idea entonces del Estado educador que viene del siglo XIX se mantiene con mucha fuerza, incluso hasta la Constitución del 79, ¿no? Por otro lado, también a este elemento que aludía Natalia, ¿no? De esta masa crítica en este Instituto de Investigación Educativa, ¿no? Que surge también como una iniciativa de la reforma, una iniciativa estatal. Es interesante porque es una masa crítica que se va a mantener en el tiempo y va a tener herederos, ¿no? Más allá que se desarticula el Estado, se va más bien plegar a otros espacios de la sociedad civil, entre ellos muchos centros de investigación, incluido el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Entonces hay una herencia, hay una correa, ¿no? Que conecta a muchos investigadores de la educación, a muchos expertos de la educación de hoy en día, con estos padres de alguna manera, ¿no? De las reformas educativas del Velasco, ¿no? Sobre todo por su capacidad crítica de pensar la educación y sus vínculos, ¿no? Con estos procesos de desarrollo. Para terminar, quisiera aludir a dos puntos más bien sobre los cuales Javier va exponiendo su perspectiva, ¿no? Sobre la reforma militar de la educación,
tanto sus avances como sus fracasos, en dos asuntos muy concretos, ¿no? Uno, el de la legitimidad de las reformas, y su poca legitimidad en realidad, ¿no? Que precisamente va a ser uno de los motivos del fracaso. Si uno ve, por ejemplo, el gobierno de Belaúnde preocupado en incrementar el presupuesto y en ese camino incrementar el salario, pues si bien es cierto, a veces una masa de docentes que se está organizando, pidiendo reivindicaciones, su desafío hacia el gobierno no va a ser tan fuerte como después fue con Velasco, ¿no? Con Velasco no solo el incremento del presupuesto se detuvo, los salarios fueron mermados, sino que además no los convoca a la reforma, ¿no? O no los convoca en todo caso como actores participantes de manera concreta y protagonista, ¿no? Entonces, ahí la legitimidad es bastante cuestionable, y en el caso de la reforma universitaria es mucho más grave, porque la reforma universitaria se construye entre octubre y febrero del 68-69, casi de manera secreta, ¿no? No hay una convocatoria, nadie dice nada, hay murmullos de que se está edificando la reforma, pero nadie sabe quién la conduce, nadie sabe cuáles son las ideas sobre las cuales se va a sostener hasta que finalmente sale a luz, ¿no? Ahí no hubo voluntad de acercarse a los sectores universitarios, y por lo tanto la reforma, al menos desde parte de los actores universitarios, fue recibido con cierta frialdad, salvo excepciones de algunas autoridades universitarias y algunos sectores de la sociedad civil, ¿no? Y por otro lado, otro elemento que tiene que ver con las posibilidades reales de implementar las reformas de los militares, ¿no? ¿Hasta qué punto estos diseños formulados, ya lo aludía también Natalia con Javier, entre expertos, digamos, lúcidos, pero finalmente diseñando bajo cuatro paredes, tienen las posibilidades reales de implementarse sin tomar en cuenta otra serie de variables, ¿no? Entre ellas, las propias transformaciones del mismo Estado y el componente presupuestal de este, ¿no? Ese fue probablemente otro de los embudos que finalmente impidió que esto se encaminara de mejor manera, ¿no? Y por último, quisiera terminar aludiendo a otra cosa que comentó Natalia, que con la caída de Velasco, en efecto, hay un freno en la reforma. En general, la educativa, la universitaria ya venía, ¿no?, desde atrás. Y entre otras cosas, porque tras la salida de Velasco, pues todo este grupo que había sostenido, por ejemplo, la Comisión de Educación también termina, ¿no?, arrinconado, ¿no? Y yo quisiera aquí llamar la atención, y con esto terminaría, a un intelectual que ha sido prácticamente olvidado, ¿no? Carlos Delgado. Carlos Delgado en realidad fue el puente entre Velasco y la Comisión de la Educación. Carlos Delgado fue un sociólogo, antropólogo, fue un militante aprista de joven, llegó a ser secretario de Aya de la Torre, y como muchos apristas jóvenes renegó del aprismo cuando éste se plegó, ¿no? Primero a Prado y después a Odría, ¿no? Pero fue el hombre fuerte, el político intelectual que logró de alguna manera convencer a Velasco que se conformara la Comisión de Educación, fue quien él de alguna manera designó o recomendó los nombres de quienes la iban a componer, y fue él quien peleó por darle a esta comisión un espacio, un presupuesto especial, ¿no?, y toda la libertad para construir lo que va a ser las propuestas de reforma de la educación de los militares. Tras la caída de Velasco, como se sabe, pues intelectuales como Carlos Delgado quedaron totalmente fuera de juego, ¿no? Y con ellos, pues una tradición de intelectuales también, pues salió, ¿no? Salió de la discusión. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, gracias, Javier, por tu presentación. Creo que hemos tenido una mesa muy interesante. En primer lugar, ahora que me percato, porque Javier es un intelectual y un joven dirigente populista que estudia la reforma velasquista, ¿no? Y bueno, y ustedes han escuchado, la mesa ha tenido varios enfoques muy ricos, porque en realidad hemos tenido dos comentaristas muy importantes, especialistas en los temas educativos, como Natalia, como Marcos. Yo me he contenido de no hacer comentarios más sobre el tema, pero creo
creo que todos nos llegamos a la conclusión de que Javier tiene que seguir escribiendo, tiene que publicar su tesis y debemos seguir mirando este complejo o esta compleja reforma educativa llevada a cabo en los años 70 y en un contexto muy, muy particular. Bueno, muchas gracias a Javier, a Natalia, a Marcos. Los invitamos a seguir el Facebook del instituto. Vamos a anunciar pronto la tercera mesa de este ciclo, que como Natalia nos ha referido, es un ciclo pensado por Marcos Garfias para reflexionar sobre los procesos educativos y los modelos de desarrollo o los modelos económicos que van conduciendo al Perú, ¿no? Por un lado, con Velasco, hacia un proceso de industrialización y en los 90 más bien hacia la liberalización de los mercados y la aparición de este fenómeno del emprendedurismo. Bueno, esos dos modelos han tenido también consecuencias en las políticas culturales y eso creo que sale a flote en esta mesa en particular de Javier. Bueno, muchas gracias a todos. Damos entonces por concluida esta mesa verde sobre la reforma educativa del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias.